Shalom, bendiciones. Le damos gracias al Padre Eterno que permite una vez más poder estar a través de este medio de comunicación. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando en un programa más de preguntas y respuestas acerca de Yom Kippur, continuando con las fiestas del séptimo mes en el calendario bíblico del Padre Eterno. Ya aproximándonos a unos días nomás de la fiesta de Yom Kippur y también la fiesta siguiente, que es la fiesta de Sukkot o de Cabañas. Quizás es la primera vez que estás escuchando acerca de estas fiestas y no te es familiar los nombres de Yom Kippur o de Sukkot, pero con la ayuda del Padre Eterno, la finalidad de este programa es poder explicarte un poquito de qué se trata todo esto y poder transmitir que no son fiestas que es de los judíos o para los judíos, sino que son fiestas, dice la palabra del Padre Eterno, que son sus fiestas, son fiestas del Padre Eterno. Y esto lo podemos encontrar en la palabra, en el libro de Levítico, capítulo 23, donde nos habla acerca de las fiestas solemnes, las fiestas del Padre Eterno, que son santas convocaciones, y eso habíamos visto en el programa anterior. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del Yom Kippur o el Día del Perdón, como muchos lo conocen, ya aproximándonos a lo que es su fiesta, la fiesta del Padre Eterno, en el 10º día. Pero antes vamos a entrar en la palabra del Padre Eterno, vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 23, y les pido, si tienen a los oyentes, si tienen alguna Biblia, les pido que me acompañen en la lectura de la palabra, y si quizás no tenés una Biblia al alcance de tu mano, te pido que con reverencia estés escuchando las palabras que vamos a estar leyendo en el nombre de Yeshua. Dice así Levítico capítulo 23, vamos a leer puntualmente desde el versículo 27 al 32, pero vamos a recordar los primeros versículos de este capítulo, donde habla que las distintas fiestas que nos habla a través de lo largo de este capítulo son fiestas del Padre Eterno. Leemos así en el nombre de Yeshua, dice: habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes del Padre Eterno de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Esto es en el versículo 1 y 2, y después a lo largo de todo el capítulo va dando las diferentes santas convocaciones del Padre Eterno. Vamos a leer puntualmente en esta oportunidad desde el versículo 27 en adelante. Dice así en el nombre de Yeshua, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahvé. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahvé vuestro Dios, porque toda persona que nos afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a las 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Bendito sea el nombre de Yahvé. Entonces, cuando vamos en el hebreo, Yom, la palabra Yom significa día, y Kippur viene de otra palabra, kapar, en el hebreo, que significa expiación. Referente a lo que hemos leído recién, podemos entender que este día de expiación, como se traduce desde el hebreo, se celebra a los 10 días, dice, del séptimo mes en el calendario bíblico. Es un día de expiación, es un día para reconciliarse delante del Padre Eterno, lo dice en el versículo 28, como leímos recién. Es una santa convocación, o sea, se convoca a los hijos del Padre Eterno con un motivo, un propósito santo, y es poder apartarse para buscar de su presencia, apartarse para Él, porque eso es lo que significa la palabra santo: apartarse para el Padre Eterno, apartarse para cumplir con sus propósitos. Dice: es un día donde afligiréis vuestras almas, un día donde se ofrece ofrenda encendida. Dice: ningún trabajo haréis, y dice: estatuto perpetuo
es por vuestras generaciones. ¿Qué significa perpetuo? Significa para siempre. Es algo que se fue transmitiendo y se va transmitiendo de generación en generación. Hablamos que Yom Kippur decíamos que es el día de expiación, y cuando vamos al diccionario para entender un poquito más qué es la expiación o qué significa expiación, nos habla que es la acción y el efecto de expiar. Y expiar significa borrar las culpas, purgarse de las culpas por medio de algún sacrificio, y hay otras definiciones más dentro de lo que es el diccionario de la Real Academia Española y otros diccionarios. Y puntualmente, cuando buscaba acerca del significado de la palabra expiación, me pareció importante también poder transmitir y anotarme los sinónimos de la palabra expiación, y encontramos algunos como reparación, penitencia, purificación, pena, y hay otros más, ¿no? Pero por sobre todo decíamos que es un día de reconciliación delante del Padre Eterno, así lo dice en el versículo 28. Y cuando vamos a buscar también y desmenuzar qué significa la palabra reconciliación, entendemos que reconciliación es un proceso de restaurar la paz, la confianza, la armonía en relaciones o comunidades que fueron dañadas por conflictos, por divisiones o malos entendidos. Implica una transformación tanto en lo personal como una reconstrucción de vínculos, pudiendo darse en contextos interpersonales, sociales, políticos, religiosos, donde se busca la sanidad, la sanación y el restablecimiento de la concordia. También cuando buscamos acerca de las definiciones o lo que significa reconciliación en las diferentes bibliotecas, se trata de volver a una buena relación después de un distanciamiento o una pelea, buscando el perdón y la aceptación mutua. Es un proceso de sanación donde implica el trabajo de reconstruir la confianza y la comprensión entre las partes involucradas que pueden haber sido heridas por acciones o palabras de otros. Y cuando uno medita en estas definiciones que encontramos en los diferentes diccionarios, como decíamos recién, el Padre Eterno ministraba mi vida y reflexionaba sobre unos versículos que encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, cuando el Padre Eterno llama al arrepentimiento a su pueblo, a sus hijos, y dice así en el nombre de Yeshua, desde el versículo 16 en adelante, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, tendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. ¿Y qué significa la palabra pecado? Pecado justamente es errar a blanco, es sabiendo hacer lo bueno, no querer hacerlo. Eso significa pecar delante del Padre Eterno, sabiendo las instrucciones que nos ha dado a través de su palabra para poder hacer lo bueno, lo correcto delante de su presencia, y no hacerlo. Eso también es pecado. Y el Padre Eterno es un día que ha establecido, dice, para reconciliarse delante del Padre Eterno. Dice: venid y estemos a cuenta. Habla a sus hijos, a su pueblo. Dice: si vuestros pecados fueran oscuros como la grana, dice, yo los puedo limpiar, yo los puedo emblanquecer como la blanca lana. Y cuando vamos también al libro de Levítico, capítulo 16, ahí nos habla el procedimiento, lo que se hacía en el tabernáculo en este día, el 10º día del 7º mes, que es lo que hacía el Cohen, el sacerdote. Era una vez al año donde el sumo sacerdote se purificaba a sí mismo y presentaba expiación por sí, y también presentaba pidiendo perdón por los pecados que haya cometido tanto él como su familia, como pidiendo también perdón por los pecados que se han cometido en el pueblo.
Y primero se tenía que purificar el sacerdote, y era una vez que entraba en el año al lugar santísimo, porque después de que los hijos de Aarón murieran por causa de haber presentado fuego extraño delante de la presencia del Padre Eterno, ya al lugar santísimo no se podía entrar como se entraba antes. En el caso de los sacerdotes, tenían que primero purificarse, y esto podían hacerlo solamente para entrar al lugar santísimo solamente una vez al año. Y si el sacerdote, si el Cohen no estaba en condiciones delante del Padre Eterno, moría. Y para poder sacar el cuerpo, tenían, cuando se presentaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, tenían unas cuerdas que hacían ruido, como una especie de campanillas también tenía en lo que era el borde de las vestiduras del sumo sacerdote. Y si ya dejaba de hacer ruido cuando entraba al lugar santísimo, los que estaban afuera entendían del tabernáculo que había sido muerto. Entonces arrastraban el cuerpo para que no se contaminara, porque un cuerpo muerto contaminaba todo el tabernáculo. Por eso tenían que hacerlo de esa forma. Estoy explicando en forma muy general lo que dice la palabra. Si usted quiere ver la profundidad de cómo era este procedimiento, lo puede leer en todo el capítulo de Levítico, en el libro de Levítico 16. Y a lo largo de todo el libro de Levítico, el Padre Eterno da instrucciones, porque Levítico, lo que significa, en el nombre en hebreo de este libro, se llama Vaikra. Y lo que significa, dice, y llamó, porque así comienza el rollo, el libro. Las primeras palabras de este libro Levítico en el hebreo dice Vaikra, que significa, y el Padre Eterno lo llamó a la santidad, lo llamó a santificarse a su pueblo, lo llamó a separarse para él. Bendito sea el nombre de Yahvé. Y como lo llamó a la santidad, le dio una serie de instrucciones para poder presentarse delante de su presencia. Y esas instrucciones que el Padre Eterno también no solamente la da en el libro de Levítico, sino a lo largo de toda su palabra. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6 que esas instrucciones el Padre Eterno las da para que nos vaya bien. Dice, las bendiciones te alcanzarán. Bendito sea el nombre del Padre. Padre Eterno es el que da el libre albedrío, nos presenta un camino que lleva a la vida, pero también nos habla de que hay consecuencias de seguir un camino pecaminoso, un camino errado, un camino donde de no hacer la voluntad del Padre Eterno, de no hacer las cosas, las instrucciones, o no seguir las instrucciones que el Padre Eterno ha dado, porque Él nos creó, y como nuestro Creador sabe aquellas cosas que nos hacen bien y aquellas cosas que no nos hacen tan bien. Pero Él no es un Padre hostigador, sino que es un Padre amoroso, que como todo buen Padre, Él nos presenta las instrucciones y nos dice, este es el camino que lleva a la vida y este es el camino que lleva a la muerte. Porque desde el momento que el hombre y la mujer pecaron delante del Padre Eterno, la creación, dice su palabra, se consternó y fuimos separados del Padre Eterno, porque antes de que el hombre y la mujer pecara había una relación directa con el Padre Eterno, pero cuando Adán y Eva pecaron, dice que la creación se consternó, y desde ese momento ya el Padre Eterno tenía un plan de redención, de reconciliar al hombre y la mujer con Él, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra, mas aquel que cree en Yeshua como el Señor y Salvador de su vida, bendito sea el nombre de Yahvé, puede tener acceso a esa vida eterna, porque a través de Yeshua hemos sido reconciliados con el Padre Eterno. Bendito sea el nombre de Yahvé. Pero este es un día entendiendo, volviendo a lo que es la fiesta de Yom Kippur, a esta santa convocación del día de expiación. Como dice su palabra, es un tiempo de reflexión,
un tiempo donde el Padre Eterno nos manda a hacer un alto de nuestras actividades, por eso habla de que es un estatuto perpetuo por generaciones, donde nos manda a hacer un alto, mirar nuestras vidas, cómo nos presentamos delante del Padre Eterno, cómo estamos delante de su presencia. Es un momento donde el Padre Eterno nos habla, como ahí en el libro de Jeremías, bendito sea el nombre de Yahvé, en capítulo 6, versículo 16, donde muchas veces el Padre Eterno a lo largo de la historia ha hablado a su pueblo y manda a hacer esos altos. Y ahí en ese versículo dice, el Padre Eterno dice, así ha dicho Yahvé, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, nos habla acerca de este plan de redención que ya desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, el Padre Eterno no quería la destrucción del hombre y de la mujer, sino lo que quería era que se reconcilien con Él, porque el Padre Eterno es santo, Él habita en santidad, bendito sea el nombre de Yahvé, y Él no puede morar donde está el pecado, pero sí el Padre Eterno presenta ese plan de redención, esa expiación a través de su Hijo amado Yeshua. Por eso dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, y estaba hablando acerca de Yeshua. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 9 versículo 24 en adelante, entendemos un poco más acerca de esto, de cuánta es la misericordia de nuestro Padre Eterno, bendito sea el nombre de Yahvé. Dice, porque no entró Yeshua en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante el Padre Eterno, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, dice, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Padre Eterno nos manda en ese día, en este día de expiación, en este día de Yom Kippur, a presentarnos como sacrificio vivo delante del Padre Eterno, a presentarnos, a purificarnos delante de su presencia, a reconciliarnos con el Padre Eterno, a ponernos a cuenta delante de su presencia. Ese día, cuando el sacerdote estaba en el tabernáculo, el sumo sacerdote, era un día donde lavaba sus vestidos, se purificaba, y no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Y vemos, vamos a leerlo en capítulo 16, versículo 29 en adelante, dice, desde el 28, dice, el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahvé. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, y también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Yahvé le mandó. Es un día para presentarnos como sacrificio vivo delante de la presencia del Padre Eterno. Si bien los que creemos en Yeshua ya no presentamos esas ofrendas como era en ese momento en el tabernáculo y después en el templo, pero nos presentamos como sacrificio vivo delante del Padre Eterno. Aquel que pueda ayunar se presenta en ayuno, y si no aquel, teniendo cuenta, como dice Isaías 58, cuál es el verdadero ayuno.
cómo nos presentamos delante del Padre Eterno. Es un día de búsqueda espiritual. Es un día donde el Padre Eterno lo que quiere que le busquemos, que nos pongamos a cuenta delante de su presencia. Es un día donde el Padre Eterno, donde los cielos se abren, se rompen cadenas. Bendito sea el nombre de Yahvé, donde el Padre Eterno hace liberación, hace restauración entre medio de su pueblo. Bendito sea el nombre de Yahvé. Para todo aquel que quiera recibir, su mano está extendida en ese día. Bendito sea el nombre de Yahvé. Pero el Padre Eterno no es atrevido. Él nos da la oportunidad y nos dice: este es mi plan de redención. Esto es lo que yo te ofrezco, pero la decisión está en vos. Si te alejaste de los caminos del Padre Eterno, si hoy te sentís que estás lejos, que cometiste errores, hoy el Padre Eterno te presenta esta oportunidad para que te presentes delante de su presencia, para que te pongas a cuenta y te vuelvas a Él. Bendito sea el nombre de Yahvé. Hoy es el día, hoy es la oportunidad. Como dice la palabra también en Hebreos capítulo 4, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no cierres tus oídos al Padre Eterno, a la voz del Padre Eterno que te está llamando a que te vuelvas a Él, a que vayas a Él, a que te reconcilies con Él. Bendito sea el nombre de Yahvé. Pero te lo hablo desde una mirada, una perspectiva de amor, como aquel padre que quiere que su hijo vuelva a Él, como aquel hijo pródigo. Si te sentís que sos como aquel hijo pródigo que necesita hoy ir a los brazos de su papá, a los brazos de su papá celestial, hoy es el día. Ahí donde te encuentres, con tus palabras, busca del Padre Eterno, habla con Él. Él te escucha. Bendito sea el nombre de Yahvé. A veces no se necesitan tantas palabras, sino aquellas palabras sinceras que salen lo más profundo del corazón. Ahí el Padre Eterno obra. Como dice su palabra, acerquémonos a su trono de gracia, confiadamente, sabiendo, acudiendo a sus muchas misericordias, a la multitud de sus piedades, no confiando en nosotros mismos, porque nosotros somos nada más que polvo, como dice su palabra, sino confiando en su excelencia, en su poder, en sus muchas misericordias. Que el Padre Eterno esté bendiciendo en este día y nos preparemos en estas fiestas para poder limpiar nuestras vestiduras en lo físico, en lo espiritual. Muchos se presentan en las tradiciones con vestiduras blancas, tratando de representar lo que espiritualmente se hace en esa búsqueda, ¿no? Poder purificarse y presentarse delante del Padre Eterno y reconciliarse con Él. Es un tiempo de meditación, de reflexión, de meditar en sus caminos, de meditar, reflexionar dónde nos encontramos, cuál es el propósito que el Padre Eterno tiene para nuestras vidas, porque mientras haya vida, el Padre Eterno tiene un propósito con nosotros sobre esta tierra. Que el Padre Eterno esté bendiciendo en este día. Shalom y bendiciones.